Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Ángel Mota y esto se llama Mis amigos los migrantes y él es mi invitado de hoy. Samuel Vargas, violinista apasionado, un genio de la música internacionalmente galardonado, inmigrante desde el año 2017. Él es un caraqueño muy araureño, pues fue en el municipio de Araure, estado portuguesa, donde se crió y comenzó a formar su carrera. Aunque recorre el mundo mostrando su talento, actualmente se encuentra en la ciudad de Columbus, Georgia, en los Estados Unidos, trabajando y estudiando su pasión, la música. Su virtuosismo le hizo merecedor de una beca completa y su enfoque para alcanzar las metas es por demás inspirador. Él, sin duda, es parte de mis amigos los migrantes. Antes de conocer a nuestro amigo migrante de hoy, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios, dar like y compartirlo con alguien más. Ahora sí, bienvenido, Samuel Vargas. Bueno, Bienvenido Samuel Vargas, violinista, un genio de la música, hoy acompañándonos. Samuel, siempre queremos comenzar el programa con una anécdota, algo que te haya sucedido. ¿Cuál es la historia que quieres compartir con nosotros hoy? pues recuerdo en el año 2019 tuve la oportunidad de participar en un festival de música aquí en los Estados Unidos. Y una de las anécdotas que más me marcó en este periodo de tiempo se suscitó en una reunión que se hace con todos los músicos que están becados para participar en este festival. Y estuve sentado en una mesa con muchísimas personas a los que no conocía y por supuesto todos eran blancos, todos eran americanos y yo era el único que lucía extraño, que Ujú. se veía totalmente diferente, ¿no? Y recuerdo que mientras estaba sentado, una de las señoras, que es lo que nosotros llamaríamos los sponsors, am, me mira y me dice en inglés, hola, ¿de dónde eres? Tienes una cara como de inmigrante. Ujú. Y por supuesto, eso para mí fue como que impactante, ¿no? Yo le digo, bueno, yo soy venezolano y yo estoy aquí porque soy uno de los ganadores de esta beca para participar en el festival. Y me dice, ah, de Venezuela, qué privilegio debe ser para ti el estar sentado en esta mesa con nosotros. Imagínate. Y ese día fue realmente el primer día o la primera vez que yo tuve una experiencia de lo que nosotros llamamos racismo o segregación social Ajá. en un ambiente que nosotros consideramos es nuestro día a día, como la música, como el Sí. hacer musical. Entonces eso para mí fue bien impactante. Yo jamás había pasado por una situación de ese tipo. Sí, porque además está el estereotipo del pobrecito, viene de Venezuela, es un refugiado y todas esas etiquetas que quizás quieren colocarnos, ¿no? Pero, ¿qué aprendiste en ese momento cuando viviste eso? ¿O qué sentiste? Y que hoy, hoy cuando lo miras hacia el pasado, ¿qué sientes ahora? Pues para mí fue interesante el impacto que tuvo, porque claro, cualquier experiencia que es nueva tiene este tipo de efectos en uno. Pero yo me sentí rechazado por ese grupo. Sin embargo, yo recuerdo que la pianista que yo tenía a mi lado, ella era asiática, simplemente que era americana. Ujú. Y, y ella me mira y me dice, yo creo que nosotros no pertenecemos aquí, vámonos. Y aún cuando ella era americana, ella fue la que me tomó y me llevó a otra de las mesas. Entonces, es interesante ver este tipo de reacciones y, por supuesto, luego de que se termine el festival, yo fui uno de los que más tocó en conciertos, de los que más tuvo logros durante el festival y, por supuesto, esto fue obvio, incluso para esta gente que hizo esos comentarios. Entonces, Ajá. al final, este, ver incluso la hipocresía hasta cierto punto de que se me acercaron y me dijeron, wow, qué increíble, nosotros no teníamos ni idea que tú eras el ganador de la competencia Yamaha en aquel entonces y Ujú. todo esto. Entonces,
fue así como que, ok, bueno, muchas gracias. Y soy de Venezuela. Es- Muy bien. Quiero que viajemos un poquito al pasado, Samuel, para que nos cuentes cuál fue el detonante o el motivo de tu salida del país. ¿Por qué tomaste la decisión o qué te llevó a tomar la decisión? Pues fíjate, desde que yo estaba en Venezuela como parte del sistema de orquestas, yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimo dentro del país, en festivales, con orquestas, como solista, como profesor. También tuve la oportunidad de viajar muchísimo al exterior. Incluso antes de venirme aquí a los Estados Unidos, ya yo había viajado alrededor de 40 países. Entonces, para mí no había ningún tipo de desespero o de mentalidad de, wow, me tengo que ir del país, porque en aquel entonces yo estaba construyendo Ujú, desde mi país. Sin embargo, en el 2017, un maestro de una universidad en los Estados Unidos, que también es profesor de un conservatorio muy importante en Europa, se contacta con mi profesor de violín en Venezuela y le dice que escuchó de mí, que ha visto los videos, que ha seguido lo que he hecho en mi carrera violinística y que le gustaría ofrecerme la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos con él. Y entonces a partir de ahí se creó toda esta iniciativa de salir por una oferta y por la oportunidad que se dio de afuera hacia adentro, es decir, fueron ellos los que me ujú, buscaron. ok. Y lo más bonito es que anteriormente ya yo había audicionado a escuelas en el extranjero, a escuelas en Europa, y todas me habían dado becas completas, estaban muy interesados. Sin embargo, para mí, con todas las cosas que yo estaba haciendo en el país, no era relevante el irme. Yo tenía todos mis estudiantes, las orquestas de cámara, estábamos haciendo una labor muy bonita en el interior del país, específicamente en la región Los Llanos. Entonces, ya luego cuando se da esta oportunidad y que además, por cuestiones económicas, esta universidad nos dice, la beca que queremos darte es una beca que te cubre absolutamente todo, hasta la forma de respirar. Entonces, en ese momento, ya era un alivio porque, dada la situación de nuestro país, yo iba a poder estar en un lugar como este con todas las comodidades mínimas para poder desarrollarme como estudiante. Sí, además fue tu talento el que te abrió las puertas de salida del país. Y cómo ha sido ese tránsito desde entonces? Irse de Venezuela, que si bien no fue por una situación trágica ni nada por el estilo, más bien fue una oportunidad muy valiosa que había que aprovechar. ¿Cómo lo has sentido hasta ahora? Pues fíjate, el trayecto o el proceso fue, fue bastante complicado. Yo recuerdo que yo tenía que tomar el TOEFL, que es el examen de inglés, Ujú, y cuando íbamos a tomar el TOEFL en Altamira, donde está el centro de exámenes de idiomas, había un tiroteo afuera. Y te puedes imaginar la situación luego cuando tenía que sacar la visa. ujú. Tuve que hacer las citas de la visa aproximadamente como 3 veces, porque la primera se canceló porque fue cuando hicieron el ataque a la embajada americana, Ujú. después cuando hubo las protestas. Entonces finalmente yo logré sacar la visa con una cita de emergencia, y por supuesto fue más lo que yo tardé afuera esperando que lo que yo tardé adentro. Cuando yo entré y ellos, usted es Samuel Vargas, ok, sí, esto aquí, vaya, su visa está. Ujú. Entonces, claro, yo salgo, ¿no? Y yo salgo así, todo impactado de lo rápido que fue, y mi mamá, que me acompañaba, me dice, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, la aprobaron. Y ahí lloramos los dos, ¿no? Pero, pero fue bastante complejo. Luego tratar, ver cómo íbamos a comprar el pasaje, ¿no? Y Ujú. aquí es donde nosotros le debemos todas estas posibilidades a ciertas personas que me gustaría mencionar. Por ejemplo, el señor Víctor del Moral, quien es uno de los vicepresidentes de la compañía Tamanaco, fue quien me apadrinó con la visa, con todo lo que fue el trámite del visado. El señor Ali Cordero, que es pues el presidente de la Fundación BAEA, fue quien me apoyó buscando una conexión para que me ayudaran a comprar el pasaje.
y mi maestro de violín de aquí de los Estados Unidos fue quien me pagó el TOEFL, porque en aquel entonces ni mi familia ni yo hubiésemos podido cubrir en dólares el costo de todos estos trámites. Entonces, para nosotros fue una experiencia inolvidable, aun cuando todas estas cosas pasaron durante ese trayecto. Luego, al llegar aquí, cuando yo llego a los Estados Unidos, um, yo recuerdo que yo tenía que pasar por inmigración y todo este tipo de cosas. Y bueno, yo traía mi violín, yo traía mis partituras, mi música. E incluso ese trayecto fue bien complicado. Ellos, bueno, me quitaron algunas cosas que yo traía, que era música original que yo había comprado en mis giras. Este, Me hicieron incluso sacar el violín y toda la cosa, a ver si yo era violinista de verdad. Alerta Y aeropuerto. exacto, y por supuesto, yo estaba bendecido por el hecho de que en mi pasaporte yo tenía aproximadamente, ¿cuántas? 10 visas. Ok. Visa de Asia, visa de China, visa de la Unión Europea, la de United Kingdom, todo Canadá. Entonces, claro, eso ya muestra que yo he estado en el rodeo, ¿no? Moviéndome Ujú. en los últimos 5 años. Entonces, claro, eso para ellos fue como que, bueno, sí, siga. Pero, pero no fue sencillo. Fíjate que nombras que tenías ese montón de visas y que ya has ido a otros países a trabajar, pues, a mostrar tu talento y nunca te sentiste migrante en ese momento, ¿cierto? Eras más como un turista, ibas y regresabas. Ahora la situación es completamente distinta porque tú tienes que establecerte en los Estados Unidos. De hecho, estás ahí. Sí, cuando viajaban las giras a los otros países, uno iba como artista y el artista iba, tenía sus conciertos y se devolvía. Ujú, No existía ese sentimiento de, wow, me tengo que quedar ujú, y qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sin embargo, yo pienso que el hecho de que ya yo hubiese tenido una mentalidad de artista fue algo que me ayudó muchísimo cuando yo llegué aquí. Yo llegué aquí con la sensación de que yo era un artista que iba a cursar sus estudios superiores, ok, punto. Yo no me sentí un inmigrante ni me sentí alguien como que, bueno, no pertenezco aquí, soy un extraterrestre. No, para mí fue diferente porque había algo que nos conectaba a todos, que era la música, era lo claro. que yo estaba haciendo. Y tener la ventaja de llegar aquí con semejante currículum y tanta experiencia, que es gracias al sistema y a todo este tipo de Ujú. oportunidades que yo recibí, ya me colocaba en cierto este, Rango. datos o rango a nivel artístico. Entonces yo nunca vi o me sentí objeto de este tipo de situaciones. Sin embargo, en la anécdota que yo te Ujú. cuento, esa es la primera vez y estamos hablando de 2 años después. Entonces, en ese particular, pues es mi percepción al respecto. Ya hoy por hoy tienes 4 años viviendo específicamente en Georgia Ujú. y ahí te has establecido, trabajando. ¿Has hecho otra cosa aparte de la música o siempre has estado dedicado a la música? Y con esto voy específicamente a la pregunta. Todos en algún momento cuando hemos migrado por diferentes razones y la historia de cada quien es diferente y eso no lo hace más o menos a nadie, hemos tenido que plantearnos la posibilidad de hacer algo distinto a lo que nos gusta o a lo que sentimos que nacimos para hacer. En mi caso, comunicar. En tu caso, ¿has tenido que hacer algo diferente a la música o siempre has podido estar, digamos que en esa zona donde te sientes a gusto, como dicen aquí en Colombia, en tu salsa? Pues fíjate, el hecho de que yo tengo una beca completa de estudios y que además ellos patrocinan todo mi desarrollo artístico, eh, me permite estar en una condición en la que yo no tengo que hacer absolutamente más nada que no sea estudiar y continuar con mi carrera. Ujú, De hecho, por el premio que yo tengo de esta beca, en mi visa hay una prohibición para el trabajo fuera ok, del área musical. ok, Entonces, es bien interesante que nunca ha sido una necesidad para mí, gracias a Dios, y yo tampoco puedo hacerlo. claro. Eh, entonces, claro, en ese particular, desde esta perspectiva, cuando tienes esa plataforma que te apoya y te sostiene desde el Ujú, punto de vista económico, obviamente uno está enfocado en lo que vino a hacer, sí, y total. eso es la música, enseñar, estudiar. Entonces, para mí ha sido realmente un privilegio en ese aspecto.
y, y me llamaba poderosamente la atención en ese aspecto, cómo, o sea, cómo lo has vivido. Tú, o sea, ¿tú has sentido que eres afortunado en ese aspecto? O a veces sientes como que, no, mira todo lo que me falta por alcanzar, que está bien porque hay que establecerse metas y objetivos. Pues fíjate, yo siempre me voy a sentir afortunado de cada cosa que me sucede en mi trayecto, ¿no? Porque cada cosa que pasa es realmente una oportunidad. Sin embargo, puedo hacerte como una especie de comparación, ¿no? En este momento yo llegué hace 3 años y medio y yo llegué aquí como un estudiante internacional que iba a cursar estudios de música en una universidad. Ujú, Ahora, ¿quién sabía de Samuel? ujú, ¿Ok? Con los años yo empiezo a ganar competencias, yo empiezo a ganar concursos, empiezo a viajar, empiezo a tener conciertos, empiezo a tener giras, todo este tipo de cosas. Hoy por hoy, ya después de todas estas oportunidades, tengo conmigo 14 primer premios de competencias internacionales. Soy el presidente y fundador de una fundación sin fines de lucro ujú, que está acreditada y certificada por el estado de Georgia y el gobierno americano ujú. a nivel internacional, y además nosotros educamos y trabajamos con más de 900 estudiantes en total, que es el impacto que hemos tenido. Aun cuando nuestro número de estudiantes matriculados es aproximadamente de 62 niños y niñas, nuestro impacto ha sido gigantesco. Entonces aquí es donde hablamos de que gracias a todas esas oportunidades que yo tuve de estabilidad, es que se pueden dar todos estos proyectos y todas estas nuevas iniciativas. Claro, es algo que has venido construyendo y que gozas de esa estabilidad que no es gratis, o sea, tú te lo has ganado a pulso. Ha sido una carrera que se ha venido construyendo en el tiempo y a mí me da orgullo haber estrechado tu mano alguna vez y conocerte y saludarte, porque veo cuando ganas todos esos premios y veo cuando salen las reseñas y yo digo, yo lo conozco. Ese que está ahí, yo lo conozco. Así que te felicito y te admiro. Y quiero, Samuel, preguntarte. ¿Qué sientes que es el éxito para un migrante? Y con esto quiero además profundizar en el aspecto de cuando tú estabas en Venezuela tenías un concepto de éxito. ¿Ese concepto ha cambiado ahora que vives fuera? ¿Cuál sientes que es el concepto que tienes ahora de éxito como migrante, como músico viviendo fuera? Pues para mí, eh, el concepto de éxito es bastante abstracto, ¿no? Yo pienso que una persona exitosa en el mundo de la música es una persona que tiene la capacidad de llevar su arte hacia la audiencia o en este caso hacia el público, manteniendo la transparencia de sus valores, de quién es, de sus raíces, de lo que representa y por supuesto ganándose el reconocimiento de un público que tiene esa afinidad por lo que uno hace. Yo no considero que ser exitoso en el mundo de la música es, bueno, cuánto dinero haces o cuántos conciertos tocas. Ujú, Es la capacidad que tenemos de impactar en la vida de otras personas, porque al final la pregunta es, ¿qué es un artista sin una audiencia? ujú. Nada. ¿Qué es un cantante sin un público? Nada. Entonces, en este particular es bastante subjetivo. Y el concepto que yo tenía de éxito en Venezuela era siempre la idea de que mientras más lejos yo llegara, mientras más niños yo pudiera alcanzar, mientras mi nombre pudiese llegar a otros sitios por la labor que estábamos haciendo, ese era el concepto de éxito. Quizás en este particular eso no ha cambiado. Lo que cambia quizás son los parámetros en la forma en la que cada país mide y maneja dicho Claro. concepto. Ujú, Eh, en Venezuela eres exitoso cuando apareces en la portada de una revista, cuando sales en televisión, ujú. cuando todas estas cosas. En los Estados Unidos eres exitoso cuando la gente está hablando de ti, Ok. no necesariamente cuando aparecemos en la primera plana, ¿no? Ujú. Aun cuando los medios comunicacionales son sumamente importantes. Este, entonces, en ese particular, para mí, eh, yo me considero una persona exitosa por el número de personas que me apoyan en la labor que nosotros estamos haciendo. Quiero preguntarte cuál sientes que ha sido tu momento de gloria, que tú estuviste ahí y dijiste, esto es de verdad, esto, esto es un sueño, despiértenme, lo estoy logrando. ¿Cuál fue ese momento de gloria? Porque premios tienes muchos, pero me imagino que cada uno tiene su particular, por supuesto, y su emoción, pero ¿cuál sientes que ha sido como, lo logré? Mire, lo logré, aquí estoy.
Pues yo pienso que eso acaba de suceder probablemente hace como un mes atrás. Yo tuve la oportunidad de participar en una competencia que es considerada la competencia más importante de los Estados Unidos para americanos, afrolatinos y afroamericanos. Am, esta competencia es una de las más reconocidas, no solamente por la trayectoria que tiene, la cantidad de años, sino por el tipo de competencia que es. Es una competencia de carácter diverso, es decir, ellos trabajan por la diversidad en las artes. Es Ok, decir, cualquier persona de cualquier color, de cualquier etnia, de cualquier lugar, tiene y puede hacer música. ok. Puede llegar tan lejos como cualquier otro. Entonces, yo participé en esta competencia, eso fue durante el mes de enero. Yo llego a la semifinal y cuando estamos en la semifinal, que ellos van a nombrar a los finalistas, yo recuerdo que ellos, bueno, mencionaron el nombre de los otros dos finalistas y por último mencionaron el mío, ¿no? Yo dije, wow, llegué a la final, ¿no? Voy a la ronda que todo el mundo quiere ver, que se transmite en vivo alrededor del mundo, etcétera. Y bueno, resulta que luego de que pues, sucede toda la transmisión, ahí la competencia, etcétera, dan los resultados. Yo pienso que este ha sido el momento más glorioso del mundo porque la presidenta de la organización, y estamos hablando de una organización que está apadrinada por Mercedes-Benz, por un montón de compañías multimillonarias en los Estados Unidos, um, mencionan los nombres de los lugares, ¿no? Son tres Ujú. lugares, cada posición tiene un premio, ¿no? Um, Ella menciona el tercer lugar, un joven de Brasil, violonchelista, y por supuesto, en el momento en el que ella menciona el segundo lugar, ya sabemos quién es el ganador. Claro. Solamente queda uno. Entonces, para mí fue increíble que ella menciona el nombre del joven del segundo lugar y no era yo. Entonces, yo me llevo el primer lugar y para mí el momento más grandioso fue pensar wow, esto no es solamente un premio que yo me estoy llevando, es mi país, Exacto. Eres embajador. es, es Venezuela, es mi universidad, es mi profesor y por supuesto ella menciona el título, ¿no? Que uno se lleva con este premio, más allá del premio monetario, que es el Robert Frederick Smith, um, que es uno de los empresarios más importantes de color, es decir, es un hombre de color, un hombre Ujú. negro en los Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, que hace un trabajo increíble y que tiene un montón de compañías. Entonces, claro, el hecho de ahora tener la oportunidad de ganar este premio y poder tener todos estos espacios para conciertos con orquestas, para giras y por supuesto el apoyo financiero que ellos dan por este premio, entonces es una gran oportunidad. Ese para mí fue uno de los momentos más grandes y yo pienso que este, para mí el sentimiento no fue, oh, lo logré. Para mí el sentimiento fue, oh, ahora es que queda, ahora es que Exacto. falta. Ahora se pone más rudo, más alto. Ujú. Muy bien. Oye, quería preguntarte si, en qué etiqueta, si es que ese es el nombre, te ubicas tú como migrante? Porque me estás hablando de negros, me estás hablando de gente de color, que es un tema sensible, de americanos, de afroamericanos. ¿A ti cuál sería la etiqueta? O sea, cuando la gente habla de ti, tú eres el latino o el mexicano, porque para todos es México. Cuéntame, ¿cómo es esa dinámica? Am, para mí, las personas cuando hablan conmigo, en mi caso, ya saben que soy venezolano. Ok. Eh, Creo que se ha creado ya como una trayectoria y un tipo de mensaje que va con mi nombre, que Ok. tiene literalmente Samuel Vargas y la bandera. Ajá. Este, eh, y cuando se refieren a mí, las personas que no me conocen, pues si supieras que gracias a este mundo de la música, ellos se refieren a mí como el violinista Samuel Vargas. Qué bueno. No hay absolutamente más nada. Eso, de dónde vengo, de qué color soy, eso no importa. No importa. Entonces, en ese particular ha sido así. Por supuesto, cuando están tratando de dar una descripción de cómo nos vemos, de Ajá. cómo somos, por supuesto, ellos dicen, bueno, violinista, nacido en Venezuela,
de procedencia latina, ¿no? Esa es básicamente la descripción completa. Sin embargo, como te digo, el privilegio que yo tengo es estar en un mundo donde la música trasciende a este tipo de dificultades y no ha sido algo en lo que mi mente se haya quedado. Realmente yo también desde el punto de vista emocional, psicológico, siempre estoy como que moviéndome hacia las cosas que quiero lograr, hacia lo que quiero hacer y eso como que se va quedando atrás. Y que así debería de ser. ¿Qué importa de dónde eres si eres un excelente violinista? ¿Qué importa de dónde eres si eres un excelente bailarín? ¿Qué importa de dónde eres si estás sumando al país en el que estás? Todas esas demás etiquetas o procedencias o nacionalidades, ya eso está mandado a recoger. Quiero preguntarte por las creencias. Okay. ¿Tú sientes que te has tenido que deslastrar de creencias o reafirmar en creencias para poder solidificar tu vida como migrante? Fíjate, una de las ventajas que yo pienso que me ha acompañado es que además de ser violinista, yo también soy coach neurolingüístico. Ajá. Y nosotros trabajamos con los sistemas de creencia y con todo este tipo de elementos y estrategias y que para mí pensar o tratar de modificar una creencia limitante es algo que muchísimas veces no forma parte de mi día a día, porque no porque no las tenga, sino porque gracias a mi preparación he sido capaz de hacerlo antes de llegar al punto en el que tendría que acomodar. Por darte un ejemplo, por ser venezolano y por ser latino, probablemente esto es una creencia limitante. No voy a lograr tener un puesto en una orquesta importante en los Estados Unidos. Ujú, Por ser latino, ni siquiera estoy hablando de violín, ni de nivel, ni de ujú. ejecución, ni de nivel artístico, nada. Entonces, en ese punto, como mi centro siempre ha sido la música y el arte, por supuesto, yo no tengo tiempo para pensar en este tipo de cosas. Entonces, en ese particular, para mí no, el hecho de limitarme yo mismo no ha sido algo que yo me haya encontrado en mi camino. Ahora, las cosas en las que sí me he visto limitado son, por ejemplo, cuando estoy haciendo tantas cosas, estoy al frente de tantas cosas y llega un punto en el que yo siento, wow, creo que no voy a poder. Entonces aquí, en el creo que no voy a poder, aquí ya hay una limitante, pero te das cuenta, es de otro tipo, es por el hecho de sentirte que, 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 que es demasiado, pero nunca por el hecho de ser un, Sí, un- un inmigrante o por venir de otro lugar, porque es que nosotros en Venezuela tenemos también el gran privilegio de enfrentarnos a circunstancias y a situaciones que nos transforman. total. Nosotros no estamos viniendo aquí a los Estados Unidos o a cualquier país después de haber estado en una utopía. Nosotros no estábamos en un país perfecto. Venimos de la Eh, guerra prácticamente. Nosotros venimos de una pirámide social donde hay conflictos, donde hay problemas y donde también hay este tipo de situaciones, quizás no por las razas, pero por los estatus sociales. Total. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque es que aquí hay prioridades o este tipo de cosas y la gente pasa hambre o todo este tipo de cosas, señores, nosotros venimos de Venezuela. ¿Qué me vas a Eh, hablar tú a mí de eso? eh, ya es así como que esta gente no sabe lo que está diciendo. Ajá. Por supuesto, cuando yo veo a jóvenes estudiantes quejándose porque lo que no tienen es internet en el celular por 5 minutos. Ajá. Entonces yo me pongo a pensar, wow, imagínense, nosotros no tenemos luz por 16 días. Ujú, ujú. Entonces ahí es donde, donde nos damos cuenta de que las personas tienen privilegios y no los ven, no se dan cuenta y que esta es una oportunidad también para nosotros de ser agradecidos. Entonces, Y, eso es lo que más tiene significado para mí. y de darle la vuelta a la tortilla en el aspecto de que eso que sufrimos en algún momento estando allá, pues nos preparó para la vida afuera y uno es más fuerte y resiste más y todo eso viene por eso que vivimos en algún momento. Oye, y hablando de esas raíces venezolanas y de tu conexión que sigues teniendo con Venezuela, tienes una fundación. Explícanos de eso. ¿Qué es lo que hace la fundación como tal? ¿Es específicamente en Venezuela o es en América Latina como tal? Y en el punto de Venezuela, ¿cuántos estudiantes has impactado y cuál es la visión de la fundación? ¿Cuál es la misión?
Fíjate, la fundación que nosotros establecimos está establecida aquí en los Estados Unidos. Ok, Y es una fundación internacional por el simple hecho de que nosotros también creamos espacios y oportunidades educativas para estudiantes de otros países. ok. Pero el lugar donde hace vida la fundación es en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Georgia. La fundación nace con la idea o la visión de poder brindar un espacio de formación artístico que pueda cubrir las cosas que los conservatorios, las universidades y muchísimas otras entidades de formación musical no nos enseñan. Ok. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, me refiero a que un estudiante, un violinista, entra a una universidad a estudiar música y estudia música, se forma, se gradúa y sale como violinista, pero hay un montón de cosas que forman parte de su desarrollo artístico que no se enseñan, como por ejemplo, lenguaje y comunicación, Ujú. manejo y administración, construcción, desarrollo y planeamiento de eventos, actividades de formación o conciertos, la educación emocional, Mm. la preparación y el entendimiento psicológico del artista. Todo este tipo de cosas son olvidadas, no existen. Y si las tenemos que buscar fuera de nuestro entorno de formación musical. Entonces la fundación tiene como objetivo, y lo ha venido haciendo, bueno, el viernes cumplimos un año, este viernes que pasó, de esta forma, gracias a el trabajo que se desarrolla en ambas lenguas, porque la fundación es bilingüe, Ok. para estudiantes tanto de Centroamérica y Suramérica como en los Estados Unidos. Y otra de las cosas que tiene la fundación que no la hace ninguna otra organización internacional, al menos aquí en los Estados Unidos, es que nosotros colectamos donaciones de cuerdas, de accesorios musicales para todos los instrumentos, ya sean nuevos o usados, Ujú. se catalogan, se clasifican y nosotros los enviamos a países en el interior de lo que es el continente, como por ejemplo Perú, Argentina, Chile, y incluso estamos tratando de ver cuáles son los mecanismos para hacer estos envíos a Venezuela, dado que intentamos hacer uno el año pasado y fue retornado por cuestiones migratorias y de otro tipo, este, y tratar como de impactar no solamente desde el punto de vista educacional, sino de las cosas que se necesitan, es decir, los recursos que hacen falta. Y cuando hablamos de recursos, no hablamos de recursos económicos, hablamos de profesores, Ujú. de instrumentos, de cuerdas, de arcos, de cañas, de baquetas. Entonces, en ese particular, nosotros tratamos de llevar a cabo este tipo de cosas. Y por supuesto, yo podría definirte y describirte todas las cosas que hace la fundación, pero necesitaríamos 3 entrevistas de estas. Pero el trabajo se está haciendo sobre la marcha y de a poco han ido también calando y quiero preguntarte, Samuel, si tú eres consciente de que tú eres ejemplo e inspiración para muchos jóvenes en Venezuela, y quiero ir específicamente Portuguesa, Carigua, Araure, porque tú nos representas donde estás, y incluso a mí también. Para mí tú eres inspiración. ¿Tú eres consciente de eso y cómo lo manejas? Ser consciente de inspirar o de ser un ejemplo para otros, quizás es algo que yo sé en la parte de atrás de mi cabeza, no es algo que esté aquí frente a mí, no es algo que yo vea continuamente. Eh, para mí, mientras podamos como equipo, como organización, seguir desarrollando oportunidades y seguir haciendo esto por el otro, porque el eslogan de nosotros es el arte de dar y recibir. Nosotros entregamos todo lo que podemos porque sabemos que de cierta forma la vida nos va a retribuir a todos nosotros de alguna forma. Y cabe destacar que todas las actividades y todas las cosas que hace la fundación son absolutamente gratuitas. Okay. Todos los programas, todos. Entonces, esto ya es algo que quizás para nosotros lo que representa específicamente para mí es que si yo recibí tanto cuando estaba en el sistema, si a mí se me dieron tantas oportunidades, yo quisiera poder retribuirlas, pero no solamente a mi país, a todos los que yo pueda, ¿ok? Porque así como Venezuela tiene el sistema,
hay muchos otros países que no. Ujú. Entonces, si nosotros podemos ser incluso un punto de referencia para que otras personas se formen sin necesidad de tener un programa tan extraordinario como lo fue en el que yo crecí, entonces vamos a crear este tipo de programas. Y ellos no nacen por el trabajo que hace la fundación, ellos nacen por la oportunidad que le dimos a un chico o a una chica que es quien va a desarrollar por su propia creatividad e innovación un programa o un proyecto en su propio país, en su propia ciudad. Muy bien, te felicito por esa labor. Ojalá siga creciendo y siga impactando y llegando a más personas. Quiero pasar a a una parte más personal y conocer un poco qué te desarma como migrante. O sea, porque todos cuando migramos y quizás nos enfrentamos a la nostalgia o a la melancolía, que es válido que esté allí porque forma parte de nosotros, bueno, no sé qué tanto de ti, vamos como armando capas, ¿sabes? Poniéndonos escudos. ¿Qué sientes que te desarma a ti como migrante? Yo pienso que yo soy un caso bien raro y diferente, Ajá, porque yo llegué aquí como migrante, sí, pero ya yo había estado en tantos países como migrante, como no perteneciente de esa ajá. cultura, que, que quizás para mí el concepto era simplemente este, llegar aquí y saber que yo venía con un propósito, con una misión, con una cantidad de sueños y que yo estoy luchando por construirlos. Obviamente la nostalgia aparece en el momento en el que pasan 6 meses, Ujú. ya sería en comparación a las giras, el tiempo máximo que yo estuve sin ver a mi familia. Cuando se llega el año y me preguntaba, bueno, ¿será que voy a poder volver? ¿Será que voy a poder ver a mi familia nuevamente? Y claro, yo tuve la oportunidad en el 2018 de viajar de regreso a Venezuela, a no solamente a estar con mi familia, sino a hacer una gira de conciertos. Entonces yo estuve en contacto con con todo lo que era mi centro, ¿no? Y yo llevé donaciones a Venezuela, cuerdas, accesorios, todo este tipo de cosas para muchos niños. Entonces, volver acá y venir de esa experiencia era simplemente, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo debo hacer, este es mi compromiso, ¿no? Um, entonces, sentirme como que a veces me desmorono o que quedo al desnudo por estar aquí. No, porque yo pienso que el hecho de ser artista me permite estar aquí al desnudo desde el principio. Claro. Es lo que uno es lo que uno representa, es lo que, lo que uno proyecta. Y precisamente por no tener la necesidad de ponerse capas Ujú. y sentirse que está aquí, pero que también está allá, entonces ahí es donde uno se da cuenta que cualquier cosa que golpee va a golpear al venezolano transparente, que no tiene capas, pero que quizás es más fuerte, porque no hay nada que romper. Sí, la importancia de estar presente, presente. Muy Porque bien, incluso el hecho de decir que soy venezolano ya tiene un impacto. total. ¿Por qué? Porque hay muchísimos venezolanos que han hecho carreras extraordinarias y que ahora tienen estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, como el maestro Gustavo. Sí, Entonces, en ese particular, para mí, mientras más transparente y más arraigado a los valores nuestros, cada uno de los inmigrantes esté en el país que llegue, muchísimo más fuerte se va a hacer porque ya nosotros somos guerreros por naturaleza. total. Estoy de Entonces, acuerdo contigo. para mí ese es el camino. Oye, ahondando en lo personal, ¿cuál es la comida que más extrañas de Venezuela? Ay, bueno, yo pienso que toda la comida que mi mamá hace la extraño, porque en el momento en el que ella no cocina para mí, bueno, y el hecho de que mi mamá también sea europea, Ujú. este, que tiene estas raíces, pues me hace extrañar mucho la comida portuguesa que ella solía hacer en ciertas temporadas del año. Entonces, yo soy una persona que cocina muchísimo, a mí me gusta mucho cocinar, pero bueno, nunca va a ser como lo que ella hace, ¿no? Total. Am, Samuel, ya para terminar, quiero preguntarte, ¿qué consideras que debe llevar un migrante en su maleta? Que no se le puede quedar por nada del mundo.
¿Qué es esa cosa, ese sentimiento, esa emoción, ese valor? No sé, que debe meter allí en la maleta, que no se le quede. Em, Fíjate, si hablamos de un valor, si hablamos de algo que no es tangible, yo pienso que hay una lista. Empezando por el respeto, Ujú, este, yo pienso que la otra, lo otro importante sería el no rendirse, el saber que cualquier adversidad que pueda aparecer es circunstancial y que nada dura para siempre. Y que cualquier obstáculo que se presente es una oportunidad para construir, crear o innovar en algo diferente. Y con esto nos vamos incluso a las cosas que yo viví como obstáculos. En la segunda llegada a los Estados Unidos después de la visita a Venezuela, yo perdí el avión. A mí me dijeron que yo no podía entrar al país porque estaba llegando muy temprano y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto posible si yo vivo aquí? ujú. Ya desde hace un año yo tengo mis papeles, todo en orden. A mí me llevaron a un cuartico, a mí me quitaron la ropa, a mí me quitaron el violín, a mí me quitaron la cartera, el celular, a mí me quitaron todo. Ush. Por un montón de horas yo perdí el vuelo, toda la cosa. Luego ellos me piden un pasaporte, que era el pasaporte que ya había expirado, el anterior. Y van, hacen todo lo que ellos tienen que chequear, etcétera. Y cuando el señor vuelve, me dice, bueno, lo lamentamos muchísimo, nosotros no sabíamos que usted era embajador de las Naciones Unidas. Ujú, Claro, porque es que esa visa está pegada en el otro pasaporte. ujú. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que nosotros estamos como inmigrantes bajo como una especie de lista de reglamentos. Si tú llegas a los Estados Unidos antes de los 30 días, te van a detener. O sea, pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta que ese obstáculo no es porque soy venezolano, no es porque Forma soy parte mi del país. forma parte del protocolo. Ujú, Entonces nosotros tenemos que blindarnos como venezolanos y como migrantes, no solamente de información, nosotros tenemos que saber que no todas las cosas que nos suceden están relacionadas al ser venezolano, ujú. que no todas las cosas que nos suceden están relacionadas por el hecho de ser diferente, que hay cosas que nos van a suceder porque lamentablemente estamos en el sitio equivocado a la hora equivocada, punto. Total. ¿Por qué? Porque entonces cuando esto nos sucedía en Venezuela, ¿a quién le echábamos la culpa? Tienes toda la razón. Ahí es donde yo los invito a todos, los que van a salir del país, los que van a hacer su vida en el extranjero, que sepan que el seguir adelante y no rendirse es simplemente como el combustible que los va a llevar. Y el respeto es lo que los va a mantener siendo un ejemplo para otros. Porque en el momento en el que el venezolano sabe cuál es su lugar y no cruza los límites de la otra persona, de la otra cultura, en ese momento la lección no es para el venezolano, es para el otro. Totalmente. Otro es Enseñas. que Sí, sí. aprende que este venezolano llegó aquí con un concepto de socialización y de presencia humana, de cuál es su rol en la comunidad totalmente diferente. Él no vino aquí a quitarle nada a nadie. Ujú. Él no vino aquí a hacer nada por nadie. Él está aquí para construir su carrera, su futuro, lo que desea hacer. Por supuesto, yo quisiera que todas las personas fuesen buenas y tuvieran las mismas intenciones. Pero mientras que nosotros sepamos quiénes somos y lo que queremos hacer, yo estoy totalmente seguro de que la vida nos va a poner las circunstancias y las oportunidades correctas para que nosotros podamos construir. Y si no aparecen las oportunidades, Ángel, las construimos. Las construimos. Total. Porque este espacio que tú tienes en este momento es la construcción de un proyecto y de una idea que tú tenías. Yo no veo aquí a ninguna compañía dándote un contrato de 15 años para que tú seas el locutor de un programa Ojalá. que eso va a suceder gracias a lo que tú estás haciendo, pero viene de ti Sí, primero. sí. Y ese reconocimiento se va a dar por la gente que ve lo que tú estás haciendo. Entonces, para mí, incluso lo que tú estás haciendo, especialmente lo que tú estás haciendo, es un ejemplo también de innovación y de llevar a cabo algo que tú sientes que es lo que
lo que es tu pasión, que es comunicar. Entonces, si eso es tu pasión, eh, cualquier cosa que suceda alrededor es banal, eso no tiene ninguna importancia, eso no va a afectar lo que tú quieres hacer, porque es que eso es tuyo. Sí, total, nadie me puede quitar eso porque eso está dentro de mí. Oye, la Entonces, última pregunta porque nos hemos extendido y yo estoy seguro que podemos pasar más tiempo hablando acá, pero el tiempo apremia. ¿Cuál sientes tú que es la canción que forma parte de la banda sonora de tu proyecto como migrante, de tu vida como migrante o de tu vida fuera de Venezuela en específico? pues fíjate, yo pienso que la he tocado tanto y la he hecho tanto incluso cuando yo soy caraqueño, pero yo crecí con esa canción de música popular. Apura en un viaje. Ok. Es una obra maravillosa que yo crecí tocando. De hecho, yo creo que, yo creo que la debes conocer. Yo la he tocado en A ver, muchísimas a ver. partes. Muy bien, aplausos. Gracias, Samuel, por tu tiempo, por tu espacio, por tu dedicación, por tu sinceridad y por todo tu conocimiento compartido con nosotros. Él es Samuel Vargas, me acompañó hoy, un genio de la música representándonos fuera. Agradecido, hermano.